las codicias, los adulterios que en la mente han ocurrido, todo eso. Entonces yo sé que Dios puede hacer esa obra. Entonces dice que Dios lo declara como justo a esa persona por la fe, por la fe. Entonces dice, al que cree que Dios puede justificar al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Le es qué dice? Le es contada. Ahora quiero aplicarle rápidamente la palabra contada, porque es una palabra de la contabilidad, es una palabra contable. Quiere decir que le ha sido aplicada a su cuenta. La justicia no es la que yo produzco, no es la que yo logro, sino que la justicia es la que Él me aplica a mí, es su justicia. Y lo veremos dentro de un momento esto. Es su justicia. Vean por favor, hermanos, otro ejemplo. David, versículo 6. Versículo 6. Versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye, vea cómo dice, atribuye justicia sin obras. O sea, no me hace justo por mis obras, me la atribuye Él sin obras. Es por fe, es por fe. Diciendo entonces David en el Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cómo los cubre los pecados del Señor? Ya lo veremos más adelante en otro mensaje. ¿Cómo cubre Dios los pecados? Bienaventurado el varón o la mujer a quien el Señor no inculpa de pecado. Feliz esa persona. Entonces, dos ejemplos, el de Abraham y el de David. Pero esa expresión que se repite 3 veces, de bienaventurados o bienaventuranza, eso nos revela el cuarto punto que yo quiero decirles ahora. La cuarta revelación que tenemos aquí revela lo siguiente, que la justificación que ya hemos mencionado es el fundamento de una vida bienaventurada o de una vida confiada. La justificación es el fundamento. Así que ahora tenemos que trabajar un poquito esta consecuencia. Si yo he creído que mi pecado ha sido depositado en Cristo y por lo tanto Dios el Padre me ha declarado justo, entonces ahora viene que esta verdad, esta fe que yo tengo, es el fundamento para que Dios opere todo lo demás en mi vida. Todo lo demás depende de esta verdad. Si yo tengo esta verdad y la recibo por fe en mi corazón y digo, yo sí creo eso, creo que Dios cargó todo mi pecado sobre Cristo el Señor y que ahora Él me ha declarado justo, entonces yo vivo esa dimensión. Entonces ese es mi fundamento, el fundamento que me va a hacer que yo viva de la manera que Dios quiere. Vean por favor el versículo 13 por favor del capítulo 4 de Romanos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo. No fue por la ley, porque él cumplió y porque se portó bien y porque hizo buenas obras. Entonces Dios le dijo, mira Abraham, te has portado bien, te voy a dar el mundo entero. No fue por eso, sino que recibió la promesa por la justicia de la fe. ¿Por qué recibió la promesa? Por la justicia de la fe. Así que esto es importante, la justicia de la fe. Y yo decía hace un momento que hay una justicia que es humana y hay una justicia que yo logro y hay una justicia que viene de Dios. Veámoslo en Filipenses capítulo 3, rápidamente hermanos, por favor. Filipenses 3. Y vean por favor el contraste que hace el apóstol Pablo aquí. Porque esto nos va a llevar a una vida de bienaventuranza, una vida de confianza. Si nosotros recibimos esta revelación de Dios. Dice el versículo, capítulo 3, versículo 3. Por favor, tengan un poquito de paciencia y leámoslo y disfrutemos estas grandes verdades que nos da la palabra de Dios. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora recuerden que estamos hablando de confianza, porque dice que el justo estará confiado como ¿quién, hermano? Como león. Amén. Eso dijimos ya el Proverbios 28.
Ahora aquí dice, no teniendo confianza en la carne. Ahora escuche, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, o sea, los logros humanos, en el orgullo humano, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo de la ley, perseguidor de la iglesia. Ahora escuche esto, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué quiere decir? Que los fariseos no me pueden agarrar a mí. Yo les he cumplido los ayunos, todo lo hice. Me podía de memoria es decir, los fariseos tenían que aprenderse de memoria la ley. Y Pablo se la sabía, la conocía. Y también hacía ayunos, y también cumplía las fiestas, y también todo. Entonces decía, en cuanto a la ley, que es según los fariseos, en cuanto, perdón, a la justicia, que es según la ley, yo soy irreprensible. Vamos rápidamente a avanzar en esto. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué cosas estimamos? Qué importante eso de las cosas que estimamos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahora escucha.